El presidente Donald Trump ha construido su mito sobre una estafa. Genio de los negocios, gran negociador. Cada vez que hay que cerrar un acuerdo de verdad, el traje le queda grande y aparece lo que siempre fue: un fraude, delitos y corrupción. Hoy vuelve a chocar contra una negociación que está perdiendo: el cierre del gobierno. Él lo quiere por muchas razones: despedir empleados federales, montar espectáculos y tapar el tema de Epstein, pero le está hundiendo la aprobación. Y eso explica el berrinche y los textos filtrados que vamos a revisar. Recordatorio rápido: si les gusta este tipo de videos, nos ayudaría muchísimo que le dieran el botón de me gusta, se suscribieran si aún no lo han hecho y comenten su opinión, ya que el 98% de quienes nos ven todavía no están suscritos y juntos podemos hacer crecer a esta comunidad. Ahora sí, pasemos con la noticia. Un memo filtrado muestra que Trump planea dejar sin pago a 750,000 trabajadores durante el cierre. Un borrador filtrado de un memo de la Casa Blanca sugiere que la administración de Trump está considerado activamente dejar de pagar hasta 750,000 trabajadores federales y negarles la compensación mientras estén con licencia sin sueldo, en medio del cierre de gobierno en curso. Según un reporte de Axios publicado el martes, hasta 750,000 trabajadores federales serían puestos en licencia sin sueldo por caída del cierre, ahora en su séptimo día, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aunque una ley de 2019 garantiza el pago retroactivo a los empleados federales con licencia sin sueldo, el borrador filtrado de la Casa Blanca, descrito a Axios por 3 fuentes internas, revela que la administración de Trump tiene una interpretación distinta de la ley, que podría permitir negar el pago retroactivo a los trabajadores. Esta ley cubre automáticamente a todos estos empleados con licencia sin sueldo, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a Axios bajo condición de anonimato. La sabiduría convencional dice que sí, nuestra postura es que no. La ley de 2019 se conoce como el Government Employee Fair Treatment Act y fue promulgada durante el cierre del 2018 a 2019, el más largo de la historia de Estados Unidos. En lo que los funcionarios de la Casa Blanca se han fijado es en una disposición de la versión enmendada de la ley que estipula que el pago retroactivo para empleados federales con licencia se proporcionará sujeto a la promulgación de las leyes de apropiación por parte del Congreso que pongan fin a la interrupción, lo que estarían interpretando como que el pago retroactivo debe ser apropiado explícitamente por el Congreso. Si fuera autoejecutable, porque el Congreso hizo eso, dijo el funcionario de la Casa Blanca, refiriéndose a la enmienda del Congreso a la ley. Es precedente y cualquier otra interpretación es ridícula. Sin embargo, críticos dicen que la nueva interpretación de la Casa Blanca es equivocada, incluyendo a un abogado laboral de un despacho con sede en Washington, D.C. No existe autoridad legal que respalde esa interpretación del estatuto. Cuando el lenguaje de un estatuto es claro, los tribunales deben aplicarlo, salvo en raras circunstancias en la que exista una intención legislativa claramente expresada en contrario, o cuando una aplicación literal frustre el propósito del estatuto o conduzca a un resultado absurdo. La ley aquí es bastante clara. La salvedad es si sigues la ley. Aún así, funcionarios de la Casa Blanca insistieron en que la ley seguía siendo ambigua, y otro funcionario descrito por Axios como alto funcionario de la administración se apresuró a culpar a los demócratas porque este asunto siquiera exista. La marca de Trump en una frase es no pagar a la gente que trabaja. Ya lo hizo con contratistas, con proveedores. Ahora lo intenta con empleados federales, amparándose en una lectura torcida de una ley clarísima. ¿Quién cocina estas trampas? El dúo de siempre, operadores como Rose Boat o Stephen Miller, mientras el presidente posa para las cámaras. Ante este cinismo, tiene sentido la bronca que genera la oposición. Escuchen la reacción cuando él intenta ningunear a quien le pone condiciones para negociar. I look at AOC talking about how if they want to negotiate, they can come to my office. She's not in that position to do that. And who the hell is she to say that? Hay una razón por la que no se debe ir corriendo a su oficina. Lo que ofrecen es doblar primas, sacar gente del seguro y consolidar recortes para multimillonarios mientras cierran hospitales rurales. Políticamente, además, el público ya etiquetó esto como cierre de Trump. La reacción del presidente: cambiar de tema y fabricar victoria por WhatsApp. Vean cómo responde a la prensa por mensaje de texto. I'm Jake Tapper in Washington, where the state of our union is praying for peace. We begin with breaking news, my exclusive new interview with President Trump on the prospect for a ceasefire deal between Israel and Hamas. The president answered my questions on text about his hopes for this nascent deal. I asked him, what happens if Hamas insists on staying in power in Gaza? The president said, complete obliteration, that he was working hard. I also asked the president, how do you think the government shutdown is going to end? He said, good, we are winning and cutting costs.
big time. I asked a few other questions on text, still waiting for a response on those, Mr. President. Ya esto huele como pánico. Si estuviera cómodo, daría la cara. Una entrevista por SMS permite que responda cualquiera de su staff, con tiempo para pulir consignas y evitar repreguntas. Y aquí entra alguien que no se tragó el formato, Lawrence O'Donnell. And so yesterday morning, CNN presented a so-called interview with CNN that they can't even prove was Donald Trump. They called it breaking news. They called it, quote, an exclusive new interview with President Trump. That's what they called it. Before the interviewer said this. The president answered my questions on text about his hopes for this nascent deal. What? You gave him the questions in writing? So now, instead of letting Trump hide in a phone call where we can at least know that it's him talking, Donald Trump gets to hide behind the black screen of texting? We actually have no idea who texted the replies in that so-called interview. CNN is unable to prove that Donald Trump was actually doing that texting. CNN has not revealed how long it took to get a reply to each of the 5 written questions that apparently got replies from someone who texted those replies or someone who told Donald Trump what to text in those replies, or maybe it was from Donald Trump. The first question was, what happens if Hamas insists on staying in power in Gaza, to which the text reply, and we don't know how long this took, was, and we don't know who did it, the text reply says, complete obliteration. The final slow pitch softball question was, how do you think the government shutdown is going to end? That question got the empty answer it deserved. Someone texted this reply as an answer to that question of how the shutdown is going to end. Good, we are winning and cutting costs, big time, exclamation point. The interviewer then said, I asked a few other questions on text, still waiting for a response on those, Mr. President. Okay, what were those questions? Exactly which questions did Donald Trump refuse to answer? What could be more relevant in reporting an exchange that is supposed to be with the President of the United States than including the questions he refused to answer? We have no idea. Any questions about Jeffrey Epstein or his sex trafficking friend, Ghislaine Maxwell? Any questions about Jeffrey Epstein's co-conspirator, Ghislaine Maxwell? We don't know. We have no idea. We have no idea what the other questions were that Donald Trump refused to answer, or whoever was on the other end of that phone refused to answer. When the history of Donald Trump's mental decline is written, it will no doubt include that so-called interview yesterday as a turning point in Donald Trump's White House dealing with the challenge of Donald Trump trying to answer questions during this period of obvious mental decline for Donald Trump. Donald Trump was allowed to become, by CNN, the first president in history to get questions in writing for an interview. Questions that he could take home, as it were, since he was at home. Questions from a reporter. And then Donald Trump was allowed to take, we don't know how much time to reply to those questions. We do know CNN is still waiting for some of them. Something this particular interviewer would be outraged about if Joe Biden had ever done that, or someone pretending to be Joe Biden had done that. This particular interviewer wrote an entire book condemning Joe Biden because he didn't like the way Joe Biden answered questions. He thought Joe Biden wasn't up to the job of answering questions as a presidential candidate, particularly in the presidential debate. But in fact, every one of the answers that Joe Biden did give in that presidential debate in content was better than every answer given by Donald Trump
all of which were insane. But this same interviewer apparently thinks Donald Trump is capable of answering such questions. This same interviewer has never doubted that. If Joe Biden had ever given the answer, quote, complete obliteration, end quote, to what happens next in Gaza or anywhere else in the world, that same interviewer would have pointed to it, correctly, I think, as proof of mental incapacity. El periodismo no es tercerizar respuestas por mensajería, menos con un presidente que evita preguntas hace semanas. La exclusiva textil solo sirvió para que el gobierno plantara 2 frases de guerra y de estamos ganando el cierre, mientras la realidad dice lo contrario. Pierden encuestas, no tienen ley para su truco del sueldo retroactivo y la presión pública se acumula. Nuestro trabajo es no comprar el texto, exigir nombres, tiempos y responsables de cada decisión que golpea a 750,000 familias. El día nos dejó la radiografía de este poder, un memo para no pagar a quien sostiene el Estado, un berrinche contra quien marca límites y una entrevista por texto para maquillar derrota como victoria. Esto no es liderazgo, es miedo con altavoz. La respuesta: 0 cheques en banco, defensa cerrada del salario público garantizado por ley y nada de negociar en chats cara a cara con datos y bajo la luz. Que griten sus eslóganes, nosotros vamos a contar las cuentas. Ya por último, y si llegaste hasta aquí, si este análisis te resultó útil, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video. Como dijimos al inicio, el 98% de quienes nos ven no están suscritos. Ayúdenos a crecer esta comunidad y llegar a 1000 suscriptores. Nos vemos en el próximo Rumor de Estado.